Hola, mi nombre es Naomi Joan Uriarte Yesen. En este momento nos encontramos con Caterine del Pilar Yesen Bustamante, de 48 años, a quien le haremos la siguiente interrogante. ¿Cómo vivió usted la época de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru en los años 80? Bueno, la época de los 80 fue una época muy triste en la cual a nivel nacional hubieron diferentes formas de delincuencial, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso era el terrorismo y el MRTA, que tenían a bien hacer pintas en los diferentes parques, calles. Los terroristas detonaban coches bombas, dinamitas, ¿no? Y sinceramente fue una época en la cual se corrió cualquier cantidad de sangre. Hubieron tantas pérdidas humanas, tanto de niños, ancianos, jóvenes, estudiantes, ¿no? Que si bien salían a veces por estas detonaciones de los coches bombas, no regresaban a sus casas. Hay también a la actualidad gente discapacitada a raíz de todo lo que se vivió en los años 80, ¿no? Y que sinceramente nadie en su sano juicio quisiera volver a regresar a esas épocas. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Capusol y hoy día estaré entrevistando a mi padrastro, Alfredo Caballero, para que nos cuente qué es lo que se vivió en el terrorismo en los años 80. ¿Qué es lo que recuerdas en esa época y qué sentimientos se te vienen a la mente? Bueno, sentimientos se me vienen muchos, porque te puedo decir que en ese tiempo el terrorismo, acá en lo que fue el norte del Perú, al menos en la región Lambayeque, no se sintió mucho, era poco en realidad, y más, yo mayormente se pasaba en lo que era la capital, la sierra y en la selva. ¿Recuerdas algún momento o situación que te haya marcado? Sí, claro. La situación, bueno, algo que nos marcó en realidad a la familia fue que a mi papá lo trasladaron, de acuerdo, por un trabajo, una empresa en la que él estaba, lo trasladaron hacia la selva y nos tuvo que llevar a toda la familia en realidad, pues, ¿no? Y era tiempo de terrorismo, tiempos de mucho terror ahí en la selva. Inclusive puedo recordar en aquellas épocas del 79, 80 y 90, donde amanecía gente colgada en los árboles de la selva, con sus letreros, por ejemplo, las mujeres que eran chismosas, otros que eran soplones, les cortaban la lengua, había mucha gente baleados, chicos ahorcados, colgados, todos mayormente con sus letreros de qué es lo que tenían, ¿no? Fue lo que nos marcó en realidad a la familia en el tiempo de terrorismo. ¿Y en ese momento se sentía el miedo o tensión si alguien hablaba? Sí. Si tú veías algo, si se lograba captar, sí, tenía uno que te dio bastante miedo. Hola, mi nombre es Diana Yulene Díaz Guevara y en esta ocasión voy a entrevistar a mi tía, que su nombre es Luz Díaz Vázquez. Ella nos va a contar un poco de su experiencia sobre la época de Sendero Luminoso y el RMTA. Voy a empezar preguntándole, ¿cuántos años usted tenía cuando empezó esa catástrofe? Yo tenía un recuerdo por lo menos 20 a 21 años. Ya. ¿Cómo vivió la época usted de Sendero Luminoso? O sea, en ese tiempo yo no vi, en mi pueblo no hubo eso, pero vimos por la televisión que todo eso, en la parte de la ciudad de Lima, habían bastantes muertes, derribaban antenas parabólicas, los canales, y ocurrió, pero demasiado triste era ver lamentablemente lo que ocurría en aquellos tiempos, bastantes fallecidos. Y como yo también tenía hermanos
jóvenes se iban queriendo llevar a los jóvenes al terrorismo, sí, y también a los niños. Sí, y a mí me daban bastante miedo. También las autoridades nos advertían que teníamos mucho Que cuidado. tenían que cuidar. Buenas tardes, hoy día me ha tocado hacer la entrevista a mi madre, María Zárate Araujo. Te pregunto, en los años 80, ¿cómo has vivido el terrorismo de Sendero Luminoso? Yo en el año 80, yo me encontraba en Lima, yo trabajaba en casa, entonces ahí los patrones decían que habían terroristas y que tengamos cuidado y no nos dejaban salir. En las noticias nomás veíamos, pero habían los coches bombas en el centro de Lima, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, que mataban a la gente, los universitarios, colegios, pero más era en el sur, por ejemplo, Ayacucho, Junín, también por el Brais, la gente moría, y todas esas cosas, y había bastante peligro, cosa que la gente no podía salir así nada más fácilmente, porque en la noche ya tenían que poner el toque de queda, y realmente yo, como no sabía, no sabía muchas cosas más. Y te pregunto, ¿cuántos años has tenido en esos momentos? Yo en ese año tenía 20 años. ¿Vivías en Lima entonces? Yo vivía en Lima, me fui allá a trabajar. Y acá quedaron ya mis padres. ¿Y has tenido alguna comunicación de Lima acá sobre el terrorismo? No, porque en esos tiempos no había teléfono. Y mis padres eran del monte. ¿De qué parte del monte? De acá, de Chiclayo, de Santana, por Leonardo Ortiz, por allí vivían. Uh-huh. Nos comunicábamos, pero solamente por cartas en esos tiempos. Me escribían o yo les escribía, pero no me daban noticias que mi peligro también había, pero después me llegué a comunicar que también había acá sin luz. O sea que también acá ha vivido pues ¿cómo se llama el terror? Los terroristas. Soy José Manuel Salva Galvez, que junto a mi tía aquí presente vamos a hablar un poco de su experiencia en la época de Sendero Luminoso y el MRTA. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Cruzado Calderón, tía acá de mi Josué. Les voy a hablar un poco, ¿no? En ese tiempo sobre el Sendero Luminoso. Era algo terrorífico, algo que a tanta gente inocente se perdieron, mataron a tantos adultos, niños, no tenían piedad de nada. ¿Qué edad tenías en ese entonces? En ese entonces tenía 9 años. 9 años, la cual la niñez con la que yo compartía con mis vecinos, familiares, fue algo feo, porque se quedó grabado ya en nuestras mentes, no podíamos salir a jugar con libertad, nada de nada, porque nuestros padres ya estaban al pendiente de nosotros. Mi papá, por ejemplo, no podía trabajar con mucha libertad, porque nosotros como hijos teníamos miedo de perderlo. Y fue algo tan feo, pues, ¿no? En esa época, ¿dónde estabas viviendo justamente? En esa época estaba en Lima. En Lima era más fuerte todavía porque no se podía salir con plena confianza ni los adultos a trabajar, ni los niños podíamos ir a jugar, ni podíamos ir al colegio porque nos mataban así a sangre fría. ¿Tus hermanos? ¿Tenías hermanos? Sí, tenía mis hermanos mayores 3, pero yo era niña, ¿no? Y tenía miedo, porque siempre rezaba, le pedía a Dios